Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy hablamos sobre cadenas logísticas o cómo llegar a todos. Para eso nos acompañan en el estudio el ingeniero Lázaro Pich Sobrino, él es jefe del Grupo Auxiliar para la Operación Puerto, Transporte, Economía Interna, la OPTEI. Bienvenido. Saludos, gracias Laura. También nos acompaña nuevamente el máster en Ciencias, Pedro Núñez Samel, es director nacional de Logística de Almacenes del Ministerio de Comercio Interior. Bienvenido. Saludos. Y el doctor en Ciencias, Arnaldo Rodríguez Rosabal, director general de Transportación y encargado de la implementación de la Política Nacional de Logística en el país del Ministerio de Transporte. Bienvenido. Un placer. Hecha la presentación, iniciamos nuestro programa. Iniciamos y preguntamos, porque quizás muchos no conozcamos cuando nos hablan de qué es una cadena logística. Pedro, bienvenido. Sí, bueno, una cadena de suministro en este caso es una red de procesos y entidades de una cadena productiva y de comercialización que integran sus actividades y flujos desde desde el origen, desde la comercialización de aprovisionamiento mayorista hasta los clientes finales, compartiendo riesgos y beneficios. Esto es una cadena. Entonces, la logística como tal, una logística estructurada ayuda al desarrollo de esta cadena de suministro. En el mundo, bueno, hay diferentes formas de medir cómo funciona bien una cadena de suministro. Atendiendo, hay encuestas que hace el Banco Mundial Económico que tienen en cuenta diferentes aspectos del mundo logístico para medir cómo es el desempeño de esa cadena. Entonces, en este caso se mide el índice de desempeño logístico, el IDL, que bueno, tiene varios aspectos como mide la eficiencia del proceso de despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos y la frecuencia con la que los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. O sea, son diferentes aspectos que miden el desempeño de la logística de cualquier entidad. ¿Dónde se ubica ahí? A ver, Cuba en el último ranking, bueno, se ubica en el lugar 133 de 139 encuestados. O sea, como ves, la posición de Cuba en el mundo es bastante pobre, muy atrás, y por eso se le debe prestar mucha atención a la logística como disciplina para el desarrollo armónico del país. Me imagino que teniendo en cuenta esto que usted decía, ¿cómo entonces es el funcionamiento correcto? ¿Cómo sería el funcionamiento correcto de una cadena logística? Lázaro. A ver, existen indicadores, ¿no? Como explicaba el profesor, que lo miden en el mundo y nosotros también estamos tratando de insertarnos en estos procesos. Lo correcto es que comience desde la planificación, es decir, con medidas desde el punto de vista organizativo, todos los procesos logísticos, que de hecho en el caso de las cargas se hace el proceso de planificación de toda la transportación, la centra, la dirección de carga del Ministerio de Transporte, donde se hace un balance nacional de carga. Y después que se concluye la etapa de todas las medidas estas desde el punto de vista organizativo, entonces comenzaría la etapa de realización de la cadena logística, que incluye no solo la transportación, sino también hay otro grupo de medidas desde el punto de vista comunicacionales, medidas de control, de registro, de aseguramiento de todo ese proceso de desarrollo de la logística, que el peso fundamental recae en las transportaciones, pero también hay otras actividades que incluye el almacenamiento. Eso justo iba a preguntar, o sea, ¿la logística es solamente de transportación o almacenamiento? Porque previo ustedes me comentaban que era mucho más abarcado. Mucho más que eso. Sí, a ver, hablar de logística es más que hablar de almacenes y transporte. O sea, son dos elementos importantes en el desarrollo logístico, pero el sistema logístico de una organización depende de otro grupo de elementos,
Como hablaba, por ejemplo, podemos hablar de la gestión de inventario, que es importante tenerla en cuenta para el desarrollo logístico de una organización. Podemos hablar de los envases y embalajes, podemos hablar de la planificación, como decía el compañero. Así, hay un grupo de elementos, o sea, la manipulación, el servicio al cliente, diferentes aspectos que se tienen en cuenta para confirmar. Cuando no se atiende uno de ellos, da el traste de que, bueno, no funcione correctamente esa cadena de suministro. Ahí se puede incluir una figura que se llama operador logístico. El operador logístico mueve la cadena logística, mueve las cadenas de suministro, desde la importación o la producción interna hasta por el proceso de la transportación, la llegada de registros, el almacenamiento, la gestión de la transportación hasta la fábrica o su producción final y el destino cuando es el cliente final, el pueblo. Ese es, porque hay empresas que tienen necesidad y no tienen transporte, no tienen. Entonces, ese operador logístico que estamos tratando en Cuba, organizarlo, crearlo, y hay algunos en ese proceso, para que la eficiencia en el costo de la transportación y en el costo del almacenamiento, que son los indicadores que más alto hacen elevado el costo de la logística, es esos dos elementos, y eso lo logra el operador logístico. Correcto. ¿Cómo se conforma una cadena logística? Sí, que para que funcione bien, como decía él, una cadena de suministro, para que funcione eficientemente, tiene que tener esa figura. O sea, la tercerización de los servicios. Y el operador logístico no solamente es aquel que tenga propiamente el transporte o la infraestructura. No, es el que garantiza el servicio tercerizando, o sea, subcontratando el servicio al que lo haga bien. Por eso es importante que las cadenas de suministro, para que funcionen bien, hay empresas que pueden convertirse, porque son potencialmente buenas, diríamos, que tienen potencialidad para convertirse en un operador logístico. Y en el desarrollo, para que se desarrolle una cadena de suministro de forma eficiente, bueno, estamos hablando del operador logístico 3PL, que sería más que almacenes, más que transporte, más que gestión de inventario, o sea, prestatario de un grupo de servicios logísticos que se necesitan para que esa cadena se desarrolle armónicamente. ¿Qué papel juega la cadena logística dentro de la economía de un país? Eso es muy importante, porque usted hace una planificación anual. La empresa, el organismo, hace una planificación anual con los recursos que se asignan, con los recursos que fundamentalmente se gestionan para lograr la importación de los bienes, la prestación de los servicios que le prestan y la llegada de esa materia prima o de ese producto para la producción o para el destino de comercialización. Si ese proceso, que parte de los flujos informativos, que parte de los flujos materiales y de los flujos financieros, no se logra concretizar, nos pasa, como nos ha pasado en la situación de Cuba actualmente, con el cerco financiero, con el recrudecimiento de este bloqueo y muchas acciones más que no nos permiten obtener el financiamiento, que no nos permiten acceder a esos recursos y que no nos permiten que lleguen a Cuba, y en algunos casos hay que ir más lejos. O sea, cuando ese funcionamiento no se logra en esa cadena logística mediante las importadoras o los propios operadores logísticos, nos pasa la situación, porque Cuba es un país único, pues diría yo, en estas cuestiones. Con características especiales. En este empeño de la satisfacción de las siempre crecientes necesidades de nuestro pueblo, de nuestra economía, de nuestra industria. ¿Cuál es el actor más importante dentro de una cadena logística? A ver, retomando un poco el tema anterior de la importancia, nosotros consideramos que alrededor del 80% de las actividades que se realizan para cumplir un proceso tanto productivo como de servicio, hay que dedicárselo a la logística. Una actividad puede durar horas, sin embargo, lleva tal vez días del aseguramiento logístico para que esa actividad se realice. Y como decía el doctor Rosabal, en las condiciones nuestras hay que dedicarle tal vez un poco más de tiempo por todos los obstáculos que enfrentamos en la cadena logística. Pero, ejemplo, la producción del cemento. Eso lleva detrás una logística que es bien compleja, porque hay que buscar las materias primas,
en las que son de producción nacional, en las canteras, hay que importar algún nivel de materia prima. Y al final, después, ese producto terminado, llevarlo hacia el destino final. Otros como la producción de la sal, que es el único producto de la canasta que se produce en Cuba, es la sal, y sin embargo muchas veces no llega oportunamente al destino, y es precisamente por las dificultades en esa cadena logística que se produce el 90% de la que se consume en el país por la población, se produce en Caimanera, en Guantánamo, y hay que llevarla por todo el país empleando diferentes vías de transportación. Es decir que en esencia una actividad, por simple que parezca, por sencilla que sea, lleva un proceso logístico que se va complejizando mucho en las condiciones de nuestro país. ¿Se conforma igual una cadena logística en Cuba, lo que han podido ver en el mundo, que en otros países? ¿Qué los diferencia? A ver, en Cuba lo que tenemos muchas limitaciones. Limitaciones para acceder al producto, para buscar los mercados que están muy distantes, y eso también tiene un costo logístico muy alto. O sea, los principios son los mismos, lo que pasa es que la diferencia está en las dificultades que tenemos para lograr ese mismo efecto. Entonces, por eso es que nosotros, o sea, desde la academia se plantea de que el problema más importante que tiene la logística es el problema de la formación, del conocimiento, del know-how. En eso tenemos que trabajar mucho para que los que trabajen en el área de logística puedan desempeñarse de forma eficiente. O sea, no contamos con una carrera de logística en el país todavía. Todas las carreras no imparten las asignaturas de logística. O sea, en eso tenemos que nosotros ampliar el conocimiento para lograr efectividad en el desempeño logístico. Rosabal, usted quería... Decir que, aunque se ha identificado como un problema importante, que no es el único, porque también pasa por la capacitación que dice Pedro, pero también pasa por otros elementos que están dentro de esta política que se ha aprobado en julio de este año. Se aprobó la política, no se aprobó hace mucho, en junio, y están implícitos organizativamente todos estos, 12 grupos de cadenas de suministros priorizadas que se determinó por el país como parte del Plan Logístico Nacional, la instrumentación jurídica que organiza todos los instrumentos jurídicos que están dispersos mucho y complican la esencia, la colaboración de todos en el empeño de la integración y del cumplimiento de los objetivos de los lineamientos que tiene esta política. Esos grupos nos permiten a nosotros el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, no ha renunciado al logro de ese perfeccionamiento de esa logística. Y para ello tiene una política, tiene un macro programa de infraestructura y otros más, tiene un programa de desarrollo del transporte y la logística, y tiene un proyecto de la logística, que es la vía por la cual se tiene el país para garantizar el desarrollo de esas acciones por etapas y con metas medibles, con indicadores que pueda en un futuro anualmente informaremos el cumplimiento y lograr, como decía Pedro, hasta el 2030 que el índice de desempeño logístico a nivel mundial estemos en vez de 139, en 133, en 100. Esa es una meta muy dura para Cuba. Falta para lograr pero esa con los recursos que hoy tenemos, porque hay que desarrollar la iniciativa, la creatividad, la innovación, buscar los financiamientos con los recursos propios que van a ser los que van a desarrollar las cadenas de suministro de la agricultura, la industria alimentaria, donde está lo que hablábamos ahorita, la canasta familiar normada. Y en un conjunto de acciones que nos permitirán poco a poco ir creciendo. Pero la esencia de lo que decía Pichi, si en la empresa
los indicadores de desempeño logístico de la empresa no se controlan, no se veían, no se materializan, no crecemos en el índice de desempeño logístico. Vamos a ampliar eso en el siguiente segmento. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Estamos de vuelta y antes de la pausa hablábamos sobre los principales retos que existe para avanzar en ese ranking mundial sobre cadenas logísticas. Y Lázaro, usted quería añadir algo al respecto. A ver, desde el punto de vista conceptual, en temas relacionados con la logística, existe una voluntad del gobierno para cumplir estos indicadores. Inclusive está entre las prioridades de las políticas de gobierno impulsar toda la cadena logística de suministro en el país, porque sin logística, como habíamos explicado anteriormente, no hay procesos productivos y no hay satisfacción de los clientes. Nosotros consideramos que hay dos diferencias puntuales que caracteriza la organización de la logística en Cuba con respecto al resto del mundo. Muchas veces nos comparamos con países subdesarrollados que tienen muchos mejores resultados que nosotros. Pero ¿qué es lo que nos marca, a diferencia de otros países? Y es el acceso a la tecnología. Las dificultades que tenemos para acceder a la fuente de financiamiento, que necesariamente hacen falta para impulsar el desarrollo logístico del país. Sin financiamiento, sin recursos, es imposible tener lo que se necesita para una cadena logística eficiente. Y en todos los aspectos. Claro. Hay cosas que podemos hacer desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de preparación del personal que dirige la cadena logística, pero necesariamente tenemos que tener un acceso a fuentes de financiamiento que por razones obvias de las políticas que inciden sobre la economía del país, impuestas por el bloqueo, por ese cerco económico que tenemos, impiden que logremos una mayor eficiencia y un mayor acceso a todo lo que se necesita para el desarrollo de la cadena logística. Y eso tiene mucha relación con las dificultades que tenemos en cada uno de los eslabones de la cadena. Justamente ahí quería que llegáramos. No hay un eslabón que no tengamos que vencer dificultades. Desde el punto de vista de la preparación, de toda la etapa de planificación de los procesos logísticos, se conciben sobre la base de los planes que aprueba el Ministerio de Economía para el año, que ahí tributan todos los organismos de la Administración Central del Estado. Pero ya se dificulta la planificación, porque realmente es incierto lo que vamos a poder hacer el año próximo. ¿Cómo hacen esa planificación, por ejemplo? A ver, cada organismo planifica sobre la base de los niveles de actividades que se necesitan. Tanto sea para los procesos productivos como para los servicios a la población. Entonces, eso demanda niveles de actividades materiales, niveles de actividades con recursos materiales y niveles de actividades de procesos logísticos también. Pero lo que demanda, por ejemplo, la transportación, es el volumen de carga que usted planifica transportar durante el año. Y de ahí usted saca las necesidades de combustible, las necesidades de partes, piezas, en dependencia del tipo de transportación que va a organizar, con qué medios de transporte, etc. Y todo eso hoy en día es incierto, porque no sabemos ni siquiera el nivel de recursos con que vamos a contar el próximo año. Y entonces le especificaba que hay un grupo de prioridades por el país. Ahora, por ejemplo, una prioridad sobre las prioridades es la recuperación energética del país. Esta semana se explicaba recientemente, a raíz de la contingencia energética esta que tuvimos, la caída del sistema, y explicaba a toda la población un grupo de acciones que se estaban realizando.
para lograr revertir la situación que presenta el país con la situación energética. Y se creó un grupo de trabajo gubernamental que lo preside el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, y ahí se está viendo un grupo de acciones encaminadas a la recuperación energética, pero que tiene un fuerte componente desde el punto de vista logístico, que incluye la recuperación de la flota, incluye la recuperación del transporte automotor, la recuperación del componente ferroviario que participa en las transportaciones de los combustibles, un grupo de acciones en los oleoductos, en la refinería. Es decir, que eso incluye un grupo de medidas que también son logísticas. Y algo que marca la logística en Cuba es que en el centro de toda la actividad y el pensamiento de las políticas de gobierno está el pueblo. Y muchas veces se sacrifican procesos y alguien dice, pero eso no es lógico hacerlo porque cuesta más, pero al final es pensando precisamente que haya una mayor satisfacción del pueblo y de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Justamente hablando del pueblo, existen insatisfacciones con la logística relacionada a la distribución de determinados productos, como por ejemplo los que tienen que ver con la canasta básica. ¿Qué tipo de problemas, qué tipo de trabas se enfrentan a ustedes a la hora de organizar toda esa logística? A ver, hay trabas objetivas. Hay trabas objetivas que enfrentamos diariamente. Pudiéramos mencionar algunas y los compañeros pudieran ampliar de esto. Pero, por ejemplo, el parque automotor en el país se ha ido deteriorando. Hace más de 5 años no se dedican recursos a las inversiones en el tema de transporte, por otras prioridades que están por encima del transporte, ¿no? Esto digo, el transporte de carga por una situación similar tiene el transporte de pasajeros. Esto hace que cada día se va deteriorando este parque y las empresas transportistas fundamentales, ninguna sobrepasa el 45% de la cantidad de medios que tienen en explotación. Una situación similar la tiene el transporte ferroviario. En el país necesitamos trabajando para lograr un nivel de satisfacción en los niveles de eficiencia, unas 22 locomotoras de alto porte. ¿Y cuántas tenemos hoy? Hay días que tenemos 7, hay días que tenemos 10, oscila en ese orden. Y entonces se prioriza los trenes nacionales de pasajeros y el resto cubren la transportación de contenedores, la transportación de los combustibles, del resto de las cargas. Pero también incide el estado de las vías, tanto de las vías para los medios automotores como de las vías férreas, que también eso limita. Muchos compañeros que han viajado en el tren no entienden por qué el tren va a una velocidad y de pronto disminuye y baja a 20 kilómetros por hora. Eso es precisamente porque... ¿Por el estado de las vías? El estado de las vías. A la tripulación se le entregan unos documentos en diferentes puntos que le van diciendo, se le denominan la peligrosidad que tiene la vía. Entonces, las precauciones en la vía, claro, es como se llama. Y entonces, que le dice del kilómetro tal al kilómetro tal, velocidad es 20 kilómetros por hora. Y el tren tiene que bajar para evitar los accidentes. Entonces, eso influye, claro, en la eficiencia de las transportaciones. Tiene que transitar con menos carga para evitar accidentes. Es decir, que en sentido general, una de las principales cuestiones que afectan a esta logística es el estado de la técnica, tanto automotor como ferroviaria, como de las embarcaciones que empleamos en el cabotaje. Claro. Cada vez tenemos menos y pueden ser muy eficientes. Quisiera sobre esto preguntarle a Pedro, desde el MinSIN, ¿qué problemas enfrentan ustedes con esta logística? Nosotros, como nos decía el compañero Fish,
Hay un grupo de problemas que afectan, o sea, hoy nosotros, al igual que el resto de los organismos, estamos trabajando en el diseño de las cadenas de suministro más importantes, los grupos de cadenas que ha definido la Política Nacional de Logística. Y una de ellas importante es la canasta familiar normada. Nosotros recientemente, mediante un programa de colaboración con el PMA, con el Programa Mundial de Alimentos, se hizo un trabajo de investigación profundo con la participación de expertas internacionales, y ahí se hizo un diagnóstico de todos los problemas que tiene hoy la cadena de suministro de la canasta familiar normada. Con áreas de enfoque desde la planeación, no se cuenta con un ente coordinador que haga funcionar, que asuma el liderazgo de esa cadena y haga funcionar la cadena hasta el cliente final. Hay problemas como decía él, de transporte, hay problemas en los almacenes, la infraestructura está bien dañada. Si hablamos, por ejemplo, de la cadena de frío importante que tenemos en el país, está bien deteriorada. Los frigoríficos que tenemos hoy están en un grado de deterioro porque son instalaciones de más de 30, 40 años de explotación y necesitan de financiamiento para poder recuperarse. Aunque se están buscando con los grupos negociadores alternativas de diferentes fuentes de financiamiento, incluyendo incluso la inversión extranjera en el sector, para poder revertir esta situación. Pero bueno, hay un grupo de problemas que también transitan, por ejemplo, el uso de las TIC. Hoy todo se lleva prácticamente de forma manual y se exige en los tiempos actuales el procesamiento, la captación de la información mediante las TIC y los famosos ERP, ¿verdad? Perdón, ¿qué son los ERP? Los ERP, los sistemas de planeación de recursos de las empresas. Entonces, eso deberíamos nosotros prestarle más atención a estos señalamientos que nos están haciendo para poder. Se ha hecho un plan de fortalecimiento de capacidades para revertir esta situación en esta cadena de suministro de la canasta familiar normal. Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos sobre las acciones y políticas que se tienen en cuenta. Escuchemos ahora qué nos propone el gurú de Jatibonico. En el criminal registro de ese bloqueo sin par, medidas hay para frenar cadenas de suministro. Pregunto, ¿cómo administro ante semejante evento? No es con mística ni cuento, sino con gran voluntad, mucha astucia, previsión, sin olvidar corazón y preclaro pensamiento. Estamos de vuelta luego de escuchar a nuestro gurú de Jatibonico, que nos deja listo para empezar el debate nuevamente, y esta vez preguntamos qué acciones, qué políticas concretas se toman, se aplican para enfrentar estas trabas que tiene hoy las cadenas de suministro en nuestro país. Rosabal, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, muy breve. Desde el punto de vista organizativo, se ha creado un grupo de trabajo temporal a nivel nacional, que lo dirige el ministro de Transporte, como parte de la misión nueva que le han encomendado. Y este grupo de trabajo se organiza con todos los organismos de la Administración Central del Estado, OCDE, empresas nacionales, universidades, centros de investigación, y donde hay dos, para mí, fortalezas que tiene en esta política nacional, que es la existencia de un programa nacional de ciencia y tecnología, que se dedica al desarrollo de la cadena de suministro, y el programa del sector del transporte, que se dedica al transporte y a la logística. O sea, esas son dos fortalezas que tienen. En el desarrollo de se van a implementar algo que decía ahorita el compañero Pedro, lo relativo a la capacitación. Se pretende crear la carrera universitaria de logística. Se pretende dar la asignatura de logística en todo el resto de las carreras universitarias del país como una vía para mejorar la capacitación en cada sector. A todos no se le da la misma asignatura de logística, sino lo que corresponde al médico, lo que le toca, al ingeniero de la construcción, lo que le toca. Pero esto es una fortaleza que hay que lograrla mediante un grupo de trabajo de Ministerio de Educación y otros organismos,
y donde participa un Consejo Nacional de Capacitación que lo integran todos los organismos de la Administración Central del Estado. Que próximamente habrá una reunión para puntualizar misiones y precisar decisiones. Estos elementos de capacitación son muy importantes porque sí, hay ingenieros, hay doctores, pero sin embargo en la práctica, en la logística, en el desarrollo de la logística, hay elementos por los cuales no están debidamente capacitados y hay necesariamente mucho empirismo. Y no hemos renunciado a eso, pero hay que perfeccionarlo. También el desarrollo de las cadenas de suministro principales, de grupos de cadenas de suministro principales, de la agroalimentaria, de la industria, de todos los sectores priorizados que se van a desarrollar y para lo cual en el proyecto hay distintos organismos que responden por esa, pero esas cadenas de suministro no se logra la eficiencia o el resultado final que pretendemos si no se logra la integración de todos los organismos y empresas que deben participar para lograr que esa cadena de suministro sea eficiente. Porque en la cadena de suministro del pienso no es de la agricultura sola. Ahí entran a jugar un grupo de organismos que necesariamente tienen que poner su grano de arena para lograr que esa cadena de suministro funcione y que la logística, mediante un operador logístico, logre moverla hasta el cliente final. Eso son acciones que tenemos un proyecto de investigación para elaborar el Plan Logístico Nacional, que es el lineamiento 201 del Programa Nacional de Desarrollo hasta 2030, y ya lo estamos instrumentando, recientemente lo vamos a analizar en el Ministerio de Transporte, en el grupo de trabajo. Tenemos un grupo de trabajo de los operadores logísticos, hay 15 candidatos a operadores logísticos. Inicialmente vamos a empezar por 3 porque son los que tienen logrado la implementación de las ISO, la norma cubana ISO 9001. Y a partir de ahí vamos a irse generalizando y proyectando hasta el 2030 en la medida de las posibilidades y teniendo en cuenta que lo principal es con los recursos que hoy tenemos y lo que cada cadena de suministro, cada grupo sea capaz de gestionar internacionalmente. Pero decía, ellos están formando parte del grupo de trabajo temporal y del proyecto de logística están trabajando, liderado por el MISIN, en el nodo logístico de Berroa, con la colaboración no solamente de PMA, con la colaboración de un grupo euroasiático que pretende invertir y desarrollar para convertirlo a un futuro en un logístico para la exportación y el desarrollo de América Latina. ¿Están satisfechos con lo que han logrado hacer con estas políticas, estas acciones concretas? No, satisfechos estamos desde el punto de vista que ya tenemos una política nacional, ya tenemos un programa nacional, ya tenemos un proyecto que recientemente se va a presentar a la aprobación. O sea, se han logrado, las cadenas de suministro están diseñadas, pero hace falta seguir trabajando para lograr. No estamos satisfechos. Yo, en marco personal, me sentiré satisfecho cuando algo que planteó nuestro ministro se logre. Y que es la esencia para mí y el reto mayor que tenemos en esta política nacional de logística. Y lo voy a citar. Lograr un modelo de gestión empresarial que favorezca el desarrollo de la logística, facilitando el acceso y recuperación de financiamiento, tanto estatales como no estatales, cubanos como extranjeros, que permitan el salto necesario en los estándares de cumplimiento de los indicadores de eficiencia en los procesos, con una mayor estabilidad en los recursos necesarios y del manejo de la información. Porque esto, sin un manejo digitalizado de la información, no es posible. Seguimos con el abajo y no puede ser. Claro. Ahí, bueno, respondiendo un poco al pie forzado del gurú, que trabajáis para romper esto, diariamente sesiona el grupo de trabajo de la Operación Puerto Transporte y Economía Interna, que se enlaza con las provincias mediante videoconferencia y ahí se toman las decisiones operativas del día sobre la base
de lo que se planificó el día anterior y para dar respuesta a las trabas que puedan surgir durante el día. Con la disponibilidad del combustible que exista, con la disponibilidad de medios de transporte que existan, ir dando respuesta a las necesidades priorizadas de las transportaciones. Y ahí vemos todo lo que tiene que ver con la canasta familiar normada. Ahí se revisa lo de la transportación de la harina para garantizar el pan, de la transportación de los combustibles, de las materias primas fundamentales, las operaciones de los buques que se encuentran en los puertos, la extracción de los contenedores que entran por las terminales marítimas, de las cargas aéreas. Ahí se le da seguimiento a los donativos que arriban al país, que en estos días, con motivo a los huracanes y al sismo en Granma, han tenido un componente importante. Sí. Y ahí diariamente se le va dando solución a todos estos problemas de forma tal que se cumpla lo que se planifique en el día. Una vez a la semana está el compañero viceprimer ministro Tapia con nosotros ahí, una expresión de la importancia que se le da esto por la dirección del país, dando seguimiento precisamente a todos los relacionados con la logística del país. Se ve cómo se cumplió la semana, las proyecciones fundamentales para las próximas semanas. Es decir, que es un proceso muy operativo para dar respuesta a los problemas que van surgiendo de forma oportuna. Bueno, un poco también ayudando a lo que decían mis compañeros. Ahora debemos trabajar, una vez aprobada la Política Nacional de Logística, en una norma de rango superior para la elaboración del Plan Logístico Nacional. En eso estamos enfrascados todos los organismos y entidades nacionales. Y ir un poco aterrizando, o sea, en contra de los riesgos que tiene el desarrollo logístico del país. Fundamentalmente las trabas burocráticas, ¿verdad? Las trabas de la resistencia al cambio, el empleo de las tecnologías, de todo lo que hemos hablado aquí. Hay que trabajar profundamente con el marco teórico referencial que tenemos, de las disposiciones que tenemos, porque podemos hablar también, en el caso de los almacenes, del programa de almacenes, de la logística de almacenes. Pudiéramos hablar también de la gestión de inventario, que tenemos un decreto 29 para la gestión de inventario por y eso coadyuva al desarrollo logístico del país. O sea que tenemos herramientas, tenemos reserva de eficiencia para lograr revertir la situación logística que tiene hoy. ¿Cómo se vería una cadena logística cubana con esas políticas, esas acciones aplicadas a lo que ustedes aspiran a llegar, lo que se aspira a llegar con que sea la cadena logística cubana? ¿Qué cambios? Yo pienso que, tomando como base lo que se aprobó en la política, que esta política hay que empezarla a implementar con lo que tenemos, con el desarrollo de nuestro pensamiento para mejorar la eficiencia desde el punto de vista burocrático, organizativo. No podemos renunciar al desarrollo y seguimos haciendo investigaciones, proyectos, porque el futuro no se puede empeñar. Pero yo pienso que si desde el punto de vista con los recursos que tenemos, nosotros podemos lograr la eficiencia, porque lo que decía Piche, lo más importante, lo más difícil es obtener el recurso, traerlo, importarlo, descargarlo, transportarlo y que llegue a la provincia. Y hay veces que ahí en la provincia permanece un tiempo que no es necesario, que no es requerido, por todas las cosas que dijo, del combustible, de los carros, de la implemencia del tiempo, de muchas cosas, pero ahí, en ese cliente final, tenemos que poner el empeño para lograr que se satisfaga plenamente, sobre todo el pueblo. Desde ustedes. Esa no es la máxima, como decía el doctor, la máxima de la cadena de suministro, claro, es la satisfacción del cliente final. Todo lo que hagamos, que es un proceso muy complicado, porque cuando entra un producto por el Mariel, a veces lo tenemos que llevar hasta Maicí, claro, y la logística es compleja. Entonces, es todo un proceso bien complicado. Pero esa es la premisa fundamental de la cadena de suministro, es que tenga un enfoque hacia el cliente final, satisfacer a ese cliente. Y que se mantenga entre las prioridades, que toda esta cadena logística se mantenga entre las prioridades del país y que vaya a la par con el desarrollo económico. Si logramos eso,
vamos a ir logrando la satisfacción final del cliente. Les doy las gracias a los tres por haber venido al programa, aceptado nuestra invitación. A ustedes les damos las gracias también. Y recuerde, aquí indagamos en los problemas, proponemos soluciones porque no basta con interpretar, también es necesario transformar y así quizás podríamos estar más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que